Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. ¿Cómo mantener el aparato digestivo sano o lo más sano que se pueda? Sobre todo que ahí viene el pan de muerto, la rosca de Reyes todavía falta, pero desde el pan de muerto, ya desde el pozole de septiembre hasta ahorita no es muy fácil mantenerlo en sus mejores condiciones. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Buenos días. ¿Qué tendríamos que hacer o qué dice la medicina china y tú como médico internista? ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro aparato digestivo? La medicina china maneja dos aspectos, dos grandes grupos, dos grandes aspectos en cuestión del aparato digestivo. Uno, la situación de lo que ingresamos, pero lo que ingresamos es en cuanto a excesos y en cuanto a combinaciones de alimentos. Ajá. Y la segunda es la situación emocional. La condición del aparato digestivo tiene una resistencia sorprendente, que si nosotros nos diéramos cuenta diríamos, híjole, de veras que sí estoy exagerando. Porque sobre todo los mexicanos, doctor, qué barbaridad. Y realmente, se han hecho estudios y la comida mexicana realmente es una de las comidas más ricas y más equilibradas. Pero el problema es que nosotros nos vamos a los extremos. Por ejemplo, las personas que les gusta el picante, le ponen la comida en el chile, no el chile a la comida. Buen punto. Entonces, esa situación, pues de alguna manera, ya mantiene con mucha irritación el aparato digestivo. Otra, cuando se exceden, que la botanita, que las papitas, que en fin, infinidad de cosas, las botanas. Que de alguna manera son grasosas, traen exceso de sal o es harina refinada, no es fibra. Entonces, el irnos a los excesos es lo que daña al aparato digestivo. También la temperatura de los alimentos es un factor determinante. Pero aquí para los chinos la temperatura, para aclararle a todos nuestros amigos, no es si está fría o caliente, es la naturaleza del alimento. Los dos aspectos, los dos, principalmente la naturaleza de los alimentos. La situación es también no hacer combinación de temperaturas en el mismo momento, frío-caliente. Un pozole hirviendo y una chela helada. Exactamente, es allí donde el aparato digestivo empieza a sufrir y obviamente tiene muchas alteraciones, tanto desde el punto de vista inflamatorio como desde el punto de vista productor, ya sea de hormonas o de enzimas digestivas en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que estar haciendo es evitar los extremos en todo lo que vamos a comer. Tanto los que comen exceso de fibra, los que toman exceso de líquidos, los que cambian mucho la situación de la temperatura en forma drástica en el momento y aparte de eso, el hecho de estar consumiendo exceso de alimentos sintéticos, de alimentos con muchos conservadores, con colorantes, saborizantes, que de alguna manera todo eso va a implicar una alteración directa en la producción de todos los procesos digestivos en ese sentido, ¿no? En cuanto a la temperatura, Doc, que estabas diciendo, ¿hay algo que le beneficie al aparato digestivo? ¿Es mejor que sea el alimento frío, mejor que sea el alimento caliente o nada más es el choque de temperaturas el que no favorece? Lo ideal es que sea la temperatura natural del alimento. Okay. Por ejemplo, el agua, tratar de que el agua de frutas o el agua o el té sea a la temperatura ambiente. Ya. Eso ya nos va a facilitar o nos va a mantener sano al aparato digestivo. Pero el hecho de que, por ejemplo, una persona está consumiendo un caldo caliente y se toma una bebida con hielos o muy fría, pues esos choques son los que realmente nos van a alterar. No se trata de que no lo hagamos, se trata de que no lo insistamos haciéndolo, que no lo estemos haciendo constantemente. Claro. Si lo hacemos muy ocasional, no pasa nada, pero el problema, debido a la resistencia del aparato digestivo, pero el problema es que a veces lo hacemos en forma cotidiana. Exacto. Y ahí es donde de alguna manera el aparato digestivo pues tiene un límite y dice, claro, pues yo ya no puedo más. ¿Cuáles son estos primeros síntomas que nos puede dar el aparato digestivo donde decir, oye, ya bájale? Uno es cuando empieza a haber distensión abdominal. Okay. A veces las personas, muchas personas que quieren empezar a
manejar un tratamiento para control de peso, la única área en que se fijan es en el abdomen. Sí. Y a final de cuentas a veces el abdomen no tiene tanta grasa, sino el problema es la distensión de los intestinos. Cuando te sientes inflamada. Exactamente. Okay. Y en ese sentido tenemos que considerar que hay alimentos, lo que comentábamos de naturaleza fría, que por obligación nos inflaman, las leguminosas que también nos inflaman. Pero si nos vamos a comer una ración natural de frijoles, no nos va a producir ningún otro tipo de problema, pero si comimos frijoles, calabacitas y brócoli, pues ya es donde está la situación. O comimos un plato de nopales porque son muy sanos y también comimos frijoles, pues los dos son productores de inflamación del aparato digestivo. ¿Cómo saber cuáles son los fríos y cuáles son los calientes? Pues los de naturaleza fría son por excelencia los... ¿Leguminosas? Las leguminosas por la cantidad de harina que contienen es lo que provoca la inflamación. Los de naturaleza fría son, por ejemplo, nopales, brócoli, coliflor, calabacitas, en cuanto a frutas, la sandía, la piña, que son frescos en sí, que los sentimos frescos al momento de ingerirlos. El pepino jitomate, ¿no? También el jitomate es frío. Okay. Sí, entonces ahí es donde de alguna manera, si nosotros combinamos los alimentos correctamente, es como por ejemplo en cómo es la comida mexicana, nos invitan un mole en el rancho y nos dan pulque. El pulque ya neutralizó el ácido del mole, pero si nos tomamos un refresco ácido con el mole, pues la acidez es extrema. O sea, es mejor el pulque. Así definitivo. El doctor nos dijo. Y tú que ya lo probaste y te encantó. Ya la hicimos. Y ya el fin de semana ya se armó. Ok, sí. Para niños es igual, porque veo que las mamás batallan mucho con el lunch, ya no saben qué bolsita ponerle. Con los niños sí es igual, pero los niños todavía tienen una capacidad extra. O sea, son más resistentes. Sí, mucho más resistentes. Ahí lo que se sugiere es siempre que se les mande algún alimento con fibra. Puede ser barritas integrales, puede ser alguna verdura, puede ser alguna fruta, puede, en ese sentido, la combinación de los alimentos en los niños. Pero ¿qué es lo que sucede comúnmente? Le mandan el sándwich con el jugo y pues ya no funcionó porque no lleva nada de fibra. O sea, no le ponen tanta lechuga, no le ponen jitomate, o sea, lo ponen así muy escasito en ese sentido. Y ahí es donde precisamente está la falta de fibra. Y si eso lo ponemos que a la hora de la comida llegan y lo primero que le dan es la sopa de pasta. Eso es clásico de las... Exactamente. Hasta en las cocinas mexicanas que llega uno, la comida corrida que le llamamos, pues lo primero que te sirven es la sopa. Sí, por eso el orden de los alimentos a la hora de la comida es muy importante y eso es para mantenerlo sano. ¿Cómo debería de ser? Primero consumir una ensalada de verduras, después el guisado y después la sopa. No, pues estamos Esa mal. situación, ese orden... ¿Y el postre, Doc? Al final. ¿Dónde quedó? Al Sí, final. Entre una y otra. El postre sí al final. Sí, al final, siempre al final. Y postres no cargados de azúcar, me imagino, por lo menos no del diario, es fin de semana y se vale, pero no del diario. En los postres, pues también depende, ¿no? Si se va a tratar de algo dulce, pues no comerlo en grandes cantidades, ¿no? La cantidad es lo más importante para en sí para todo el organismo, pero para el aparato digestivo es lo más importante, o sea, ¿no? Las cantidades, con evitando los excesos. Lo mismo la emoción. Si en un momento dado es una persona que está todos los días bajo estrés, bajo presiones y aparte se malpasa, pasa periodos prolongados de ayuno, y después viene un atracón y en fin, todos esos desórdenes se implican en el problema. Cuando, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? El pozole, llegan y se ponen no un plato, sino una tina. ¿Sí? Pero después de haber tenido 8 horas o más de casi 10 horas de ayuno, entonces se comen eso. Es una bomba eso para el estómago. Exactamente. Ese es todo un tema, lo del ayuno, porque muchas personas piensan que si no desayunas o si no cenas vas a bajar de peso. Y luego el primer alimento después de un ayuno prolongado es una bomba, como lo que mencionas. Precisamente hay una modalidad del ayuno intermitente. Sí. Bien llevado, es una maravilla. sí está bien.
pero el problema es de que lo hacen a su estilo, cada quien. Claro. Entonces, comieron a las 2, 3 de la tarde, no ingieren ningún alimento hasta el otro día, hasta las 2, 3 de la tarde. Se pasan casi 24 horas sin consumir alimento. No, son faquires de plano. ¿Y qué es lo que consumen? No empiezan con este orden de verduras o de cosas sencillas y empiezan que se les antojó el pozole, pues órale. Como es mi único alimento, voy con lo que sea. Pero además, esas horas de ayuno veo que muchas personas se la pasan con café. ¿Qué tanto bien o qué tanto mal les puede hacer el café si tienen tantas horas de ayuno? El estómago vacío. Uno de los efectos del café, uno de ellos, que es muy fuerte, es la irritación a nivel del aparato digestivo, principalmente intestino grueso. Es donde irrita más el café. Aparte de que es estimulante por la cafeína del sistema nervioso. Entonces, si ya vienen estresados con el trabajo, le metemos el estrés del café, imagínense cómo termina el aparato digestivo irritado por el café e irritado por la situación del nivel de estrés. Entonces es donde se desajusta. Hay muchas variantes de esos desajustes, el estreñimiento, las diarreas, las dos cosas en forma intermitente, ¿sí? La situación que comentábamos de las distensiones, el reflujo, la agrura que llamamos. Ahí hay dos tipos de agrura, de reflujo, uno que es el líquido, la agrura que conocemos, y la otra que es el reflujo silencioso, que los alimentos se fermentan en el aparato digestivo, producen gases y esos gases suben y pero entonces queman y mantienen irritada, inflamada la garganta. Pero no sentimos que se suba nada. No se siente. Hasta se confunde la sintomatología. Sí. Y hay personas que el efecto es tos, que dicen tengo tos, no una tengo tos tengo crónica reflujo. de 6 meses. Qué barbaridad. Y que nunca se les quita, o que se confunde con problemas asmáticos, con problemas alérgicos, se constipa la nariz y dicen tengo rinitis o sinusitis, pero el origen real es el aparato digestivo. Estamos platicando con el doctor Mario Ruiz sobre cómo mantener el aparato digestivo sano. Vamos con llamadas, ¿te parece bien? Gracias. Oscar Molina, para iniciar con el día, ¿qué alimentos recomiendas en el desayuno? El desayuno generalmente tiene, dependiendo de las condiciones del aparato digestivo, lo ideal es que siempre sea alguna fruta. Empezar con fruta. Exactamente. Porque hay gente que lo deja al final, ¿verdad? O empezar con cereales. Cereales o frutas. Pero cereales no de cajita, ¿o sí? Sí, puede ser un cereal integral, pero no que sucaritas, perdón que la no marca, sean pero pura harina, pura que harina sean cereales integrales, barritas integrales, amaranto. Sí, y un licuado de frutas con amaranto, por ejemplo, claro, por supuesto, licuado con avena. ¿Qué tipo de fruta podría ser la ideal o no importa la de temporada? Sí, tanto en frutas como en verduras, lo que se sugiere es que no haya más de 3 diferentes. Sí, por ejemplo, que nada más pongan sandía, piña y papaya, pero que no le pongan fresas, guayaba, piña, sandía, papaya. O sea, hay un mix de frutas, no. Sí, o sea, el cóctel 3 de frutas y las ensaladas de verduras máximo deben de ser de 3 diferentes por vez. Perfecto. Por acá Alicia Ramírez se comunica, dice que qué diferencia hay entre la medicina china y la medicina tradicional en cuestión de la comida. Bueno, suponemos que es la alopatía, la medicina tradicional a lo que se refiere. Sí. En cuestión de comida son muy parecidas, pero sí tienen sus grandes diferencias, porque la medicina alópata no considera tanto las temperaturas y la medicina china sí las considera. Las dos consideran mucho las combinaciones de los alimentos. Los nutriólogos hacen sus variantes y todo ese tipo de ajustes en las dietas, pero no consideran mucho la temperatura de los alimentos, y para la medicina china sí es muy importante. Esa es duda personal, Doc. ¿Qué onda con la grasa? La grasa, a lo mejor en la comida mexicana, los taquitos, las flautas, en fin, saben buenísimas y no podrían ser pues tan malignas si no las metemos en el aceite. Claro. Bueno, la grasa es indispensable para la vida, para la alimentación, para el aparato digestivo, para que funcione. Sí, definitivamente. Sí se necesita. El problema es, por ejemplo, con los aceites que están muy requemados.
Entonces ya se desnaturalizaron y entonces son los que nos van a causar problemas de dislipidemias, elevación de colesterol, triglicéridos y todo esto. Hay alimentos muy ricos en ese tipo de cosas que también tenemos que no consumirlos, sino tratar de que sea muy ocasional, Bájale como un las poquito. vísceras, la piel de los animales, las patas de los animales. Sí, todo eso, a veces las mamás o algunas personas agarran las patas del pollo y ¡ay, qué ricas! Al fin que no tienen grasa. No, sí, tienen bastantita grasa. Muchos Sí. crecimos con las patas del pollo y las hacían caldos. Sí, Y exactamente. decían que eran buenísimos para los huesos y las articulaciones. Tienen mucho colesterol, tienen muchos triglicéridos, pero también tienen mucho colágeno. O sea, ni muy ni tan. Exactamente. Benefician un poco, pero perjudican Sí, otro. sí. La sinusitis también puede tener origen en el aparato digestivo. Sí, lo que comentábamos de ese reflujo silencioso, del gas que sube, mantiene irritado, inflamado y eso da lugar a infecciones o a congestiones como si fuera una alergia. Ok, y por acá saludos, dice, por favor, saludos al doctor Ruiz de parte de Roxana y Derek, pacientes frecuentes. Muchas sí, gracias. Muchas gracias, saludos. ¿Pacientes desde hace cuánto? Es decir, ¿desde hace cuánto estás pues chambeando aquí, que regresaste de China? Que regresé de China tengo 40 años. Y la mezcla que haces es, yo creo que uno de los grandes éxitos, ¿no? La Seguro. mezcla entre medicina tradicional china, alopatía y homeopatía. Mi formación inicial fue alópata. Ajá. Medicina De la normal que decimos nosotros, como alópata. si la otra fuera normal. Pero ya al momento de ver cada una de las diferentes áreas de cada una de las medicinas, nos damos cuenta que no hay una panacea, que no hay una medicina que cure todo. Que lo cure todo. Entonces, la idea más que nada es tratar de darle al paciente lo que necesita, no estar casado con un método. Ok. No solamente una medicina cura. Todos tienen sus cualidades o un área muy fuerte y otras medias débiles y otras en donde no pueden hacer algo. Entonces, si se hace una combinación, una mezcla, Claro. de acuerdo a la necesidad del paciente, pues obviamente el paciente recibe más beneficios en ese Exacto. sentido, ¿no? Haces tú un cóctel. Exactamente. Un cóctel de todo lo que sabes. Mario, el combo. no viene, ya llegó la época de frío. Y entonces con esta época muchos papás se angustian un poco que ya vienen los resfriados, como que afectan más el aparato respiratorio. Sí. ¿Es cierto esto o es mucha Sí, idea? pero nos metemos mucho en el aparato respiratorio Sí. y descuidamos el aparato digestivo. Muchos de los problemas a nivel de aparato respiratorio tienen su origen en el aparato digestivo. Ok. Entonces, siempre es importante estar manteniendo una combinación, una mezcla correcta de alimentos, una secuencia correcta, ricos en fibra, abundantes líquidos, pero líquidos naturales, evitando en gran medida el agua simple, porque si no, el agua simple en exceso nos irrita y nos inflama el aparato digestivo. Entonces allí podemos meter líquidos naturales como tés, que no vayan muy concentrados, o agua de frutas, irlos variando todo el tiempo. ¿Puede ser agua con limón o agua Sí. con Sí, jamaica? un agua o de limón, sí, jamaica? exactamente. Sí, ok. Ok, por acá una llamada por parte de Adrián Rodríguez. Todo lo que explica el doctor me parece muy interesante. Una pregunta, ¿qué pasa cuando me levanto con un sabor muy dulce en la boca? ¿Por qué es? De acuerdo a la medicina china, los sabores están relacionados con la energía de cada uno de los órganos. Ok. Entonces, cuando lo dulce tiene que ver con el vaso y el vaso tiene que ver con el páncreas, de acuerdo a la medicina china. Ajá. Entonces, en ese sentido, hay un exceso de energía en esas dos áreas y eso puede muchas veces ser como el aviso de que hay alguna predisposición para ser diabético o alguna predisposición para tener algún desajuste a nivel pancreático. A revisarse con el médico, ¿qué Sí. recomendación le darías a Adrián? A él lo primero que habría que ver es más o menos cómo está la funcionalidad de su aparato digestivo y ver en ese sentido las condiciones de su alimentación y de su estrés. Ok. Viendo eso,
Obviamente hay que hacer exámenes de laboratorio para confirmar y ratificar su estado real, funcional, de acuerdo a los exámenes, y bueno, pues ahí ya tomar las medidas pertinentes, ¿no? Doctor Mario Ruiz, muchísimas gracias. ¿En dónde podemos contactarte? Estoy en el Hospital San José, en el 5º piso, consultorio 502. Y que te puedan marcar 442-215-3691. A sus órdenes. 215-3691. Muchísimas gracias, lindo Muchas fin de gracias, semana. Doc. Muy amables, gracias. Y nosotros continuamos con la loca de RTQ, la loquita, para que no me regañen. No le digas así a Ana Descalza, pues ¿qué quieren? Ella misma así se bautizó. Para que vean que es cierto. ¿Cómo se crean y almacenan los recuerdos? Ana Descalza. Ana Descalza, qué gusto enorme que nos visites. No como otros viernes, pero... Ya no nos dejó plantada, señores. Sí llegó. No te la vas a acabar nunca. En la vida habías dejado de venir, queridísima. No, nunca. Es que para Yo- quien no sepa, hace 8 días presentamos a Ana Descalza y siempre llega a las 8:30. ¿No ha llegado, Ana? No. No ha llegado. No. ¿Qué le habrá pasado? Su espacio es a las 9, 9:15, y no llegaba y no Nada. llegaba. Y no llegó. Y no llegó, hasta Mi que apareció memoria con una falló. caja de donas. Perdón. Entonces la tuvimos que perdonar, porque con unas ricas donas, pues quien dice, no es cierto. La queremos Nunca mucho y me a había cualquiera, pasado. nunca te había pasado. A cualquiera nos puede pasar, una vez en la Está vida. bien. Perdonada bien. estás entonces. Muchas gracias. Oye, platícame del tema que dijiste, cómo se Memoria. crean. Justo. Justo la de eso perdí. que se llama. De no matar a tus recuerdos. hijos. ¿Cómo se hacen los recuerdos? Sí, inspirada en este tema de que tuve un terrible olvido, estaba pensando, entonces, ¿qué es la memoria? Y es que si nos ponemos a profundizar, es entonces que nos vamos a empezar a sorprender, porque, o sea, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué es la memoria? Para mí es Son una los cajita recuerdos. ahí para poder meter justo los recuerdos. Se me hace que es una zona en el cerebro ahí que le vas metiendo cositas. Justo, pero entonces, ¿qué es un recuerdo? ¿No? Que vamos ¿Algo a que ya empezar a viviste? meternos. Exacto, se supone la memoria, como la definición es, el cambio de un comportamiento debido a una experiencia pasada, ¿no? Entonces tienes la posibilidad de recordar eso que sucedió y entonces tu comportamiento por esa experiencia del pasado va a cambiar. Entonces, por ejemplo, si yo voy caminando y hay una roca, me tropiezo y me pego, digo, ok, ahora ya sé que ahí hay una roca, me voy a hacer a un lado a la próxima que pase por ese lugar. Y entonces yo puedo recordar eso. Pero no solamente las personas tenemos la capacidad de recordar. Hay estudios, por ejemplo, que saben que las abejas pueden recordar los olores y ubicaciones de ciertas flores. Incluso protozoarios pueden recordar ciertos estímulos como eléctricos. Entonces acuérdense que el protozoario es solo una celulita así que pasa. Si tú recurrentemente en un sitio, por ejemplo, le das un shock eléctrico, entonces ya no va a ir ahí, aprendió. Entonces recuerda. ¿Pero qué es ese recuerdo? ¿En realidad son imágenes? ¿Un protozoario podría haber imágenes? ¿Cómo ve esa abeja, esa flor que recuerda para decirle a sus compañeras dónde buscarla? Incluso muchos estudios de memoria se hacen en babosas. ¿Cómo es la memoria de una babosa? O incluso en ciertos tipos de memoria o recuerdos que se pueden dar, todavía más loco que puede ser a través de las generaciones, se han estudiado en plantas. Las plantas ni siquiera tienen cerebro, pero pueden recordar, digamos, ¿no? Tener ciertos patrones de comportamiento que son determinados por experiencias pasadas. Si tú abres un cerebro ahorita así, no vas a ver esa cajita. Ajá. Y no puedes, como en Harry Potter, sacar así el recuerdo, ¿no? Sí. De la cabeza. Entonces, ¿qué es? Bueno, son células especiales y entonces nos ponemos a ver neuronas y en realidad cuando hay esta generación de un recuerdo no es tanto lo que sucede en la neurona, sino cómo se conecta. Ok. Algo pasa en tu vida como humano y entonces genera una conexión en tu cerebro. Y esa conexión se puede repetir. Y por eso aprendemos mucho con la repetición, por ejemplo, ¿no? Si es algo muy fuerte, pues con una te basta, ¿verdad? Pero a veces, repitiendo un poema Como muchas las veces... tablas de multiplicar, Sí, sí, sí. Claro. ¿Y que qué fue en base pasó? a repetición. ¿Tus neuronas ahora tienen escrito el poema dentro? No, más bien, esa ruta de conexión se establece. Pero es interesantísimo porque... Entonces, en realidad, ¿qué es la memoria? ¿Solo está en el cerebro? Y entonces
te pones a investigar, ¿qué más puede recordar? Pues todo el cuerpo, No, los músculos sensaciones, también, claro. cuando vas al gimnasio, en las sensaciones justo que van veces pasa de la eso, mano ¿no? con lo que estás recordando. Claro, si tú piensas de repente un ejercicio que hacías no lo haces en años y como que tu cuerpo solito lo hace, ¿no? A veces músicos que no se acuerdan de lo que es, pero el dedo solo toca algo. O andar ¿no? en bicicleta, aunque pasen Exacto. años que no anduviste. Pero eso todavía dices, los músculos son controlados por el cerebro. Ok. Pero, por ejemplo, el sistema inmunológico, Ok. una vez llega el virus de la varicela. Tienes todo este cuadro de varicela, si es que tienes la enfermedad, y entonces después llega ese mismo poxvirus y ya no te da. Porque solo te da una vez Ya en la lo vida. tienes en la memoria. En la memoria, de pero la no de tu célula. cerebro, sino una memoria inmunológica. Y nosotros los vertebrados que tenemos una mandíbula inferior, tenemos este sistema inmune adaptativo, que lo que quiere decir es que puede guardar de alguna manera el recuerdo, y entonces es que aquí empezamos a decir, entonces, ¿qué hace un recuerdo, no? El recuerdo de ese patógeno que en algún momento te causó algún daño, que te causó una infección, y entonces ahora llega este virus, por ejemplo, de la varicela, que casi no cambia, es un virus muy estable, es un virus de ADN, y entonces lo puedes reconocer fácilmente. ¿Por qué no sucede esto con la gripa, por ejemplo? Porque el virus de la gripa, el rinovirus, es un virus de ARN, que es muy variable, y entonces Está es cambiando muy difícil continuamente. reconocerlo, ¿no? Es un- Cuando llega otro Es ya no otro. es el mismo del anterior. Exacto. Ok. Pero entonces tú tienes una memoria guardada en tus células inmunológicas. Y eso por sí ya es como, órale, entonces la memoria no es exclusiva del cerebro, hablando de estos organismos multicelulares. ¿Qué pasa en plantas? Y ahí tenemos que meter otra memoria que es interesantísima, que es la memoria epigenética. Ok. Esas memorias, esos eventos del pasado que generan cambios no solo en ti, sino en las generaciones después de ti. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es la memoria? Si tú generaste un cambio en la conexión de neuronas, pero también tal vez se generó un cambio en tu ADN, no en las moléculas que componen el ADN, sino en cómo se expresa. Tú puedes apachurrarlo más o digamos como bloquearlo haciendo una metilación, por ejemplo, o suavizarlo y que sea más fácil leer lo que está en ese ADN. Y esas modificaciones que haces en cómo se expresa podrían ser una especie de memoria. Entonces, por ejemplo, hay estudios en ratas que ponen un ratón en una cajita y sueltan un olor muy fuerte, acetofenona, por ejemplo, ¿no? Como acetona, muy reconocible. Y luego, ¡brum!, electroshocks. Obviamente te acuerdas cuando hueles eso que te dieron electroshocks, ¿no? O sea, cualquiera Aunque creo que ya lo no te lo den, recordaríamos. claro. Entonces, tú hueles eso y ya te pones nervioso. Ahí viene, ¿no? Ahí Ahí viene viene, el ahí toque, viene. sí, claro. Esa rata tiene crías. Y esas crías les pones el olor y se ponen nerviosas. Pero ellas no lo vivieron. Pero y te les- aseguras de separarlas para que sus papás no se los platiquen. No anden de porque no chismosas, saben qué quién platica una sabe. rata, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, o sea, ellas se Lo ponen guardan nerviosas. en la célula. Y no solo la siguiente generación, sino la que Hasta sigue. la tercera. Ay, qué maravilla. Pero, a ver, si haz de cuenta, la rata huele eso, acetofenona. Esa información llega a su cerebro. Y después ese cerebro dice, órale, pongámonos nerviosos porque nos van a electrocutar. Entonces, bueno, no electrocutar, dar un pequeño shock. ¿no? Un toquecito. Toques. Claro, pero cuando esa rata se reproduzca y tenga crías, sus neuronas no pasan a la cría. Lo único que sale es el esperma. Quiere decir que esos cambios tienen incluso una influencia a nivel de tus células reproductivas, óvulos y espermatozoides. Entonces, ¿qué es la memoria? No está en las neuronas tampoco. No, ya me complicaste el viernes, tan O a no gusto que toda. estaba yo. Todo el fin de semana ya me lo... Entonces, ¿en dónde carambas está? No sé. No sabes. Ay, Ana descalza. Si tú ¿Y eso no sabes, pues no eres maestra, tienes maestría en biología y no sabes. No, ya casi. Ya casi, pero ya casi. Ok. O sea, Está en todos lados al final del chiste- día. Claro, el chiste es decir, uno como que tampoco está tan claro como qué es la memoria. Solo hablas de la memoria como recuerdos humanos o hablas de memoria como esto de cambiar un comportamiento por una experiencia del pasado, poder recordar el pasado. Y eso se ha estudiado incluso en C. elegans, ¿no? Que es un nemátodo, un gusano plano. Digo, pero no le quiero quitar como su importancia. Es muy Es muy increíble. importante es un gran el gusano gusano. plano. Sí. Pero es bastante más sencillo, ¿no? Y aún así tienen esta capacidad de
un poco recordar, ¿no? Incluso lombrices. Entonces, esta cosa muy inconclusa, que al final en realidad no sé bien, o sea, o hay muchas memorias, es para demostrar justo qué es la ciencia, es empezar a rascarle a algo que puedes decir, ay, la memoria, se me olvidó algo, déjame, me echo un clavado a ver qué onda. Ajá. Y te das cuenta que en realidad hay un chorro de cosas que no sabemos y que realmente es súper apasionante estudiar, ¿no? Alguien que ahorita esté estudiando la prepa y diga, ¿qué estudiar? No sé, biología. Puedes decir, ¿qué es la memoria? ¿No? O sea, ¿qué molécula es la que genera esos cambios? Y así, poco a poco, irnos fascinando con el mundo que nos rodea. Me encanta, Anita, porque aparte nos dejas justo pensando todo esto, ubicando qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestra mente, todo lo que tiene que ver con la biología. Mil gracias, Anita. Ay, no, ¿Dónde yo te encantada. encontramos? Ana Descalza en todas las redes sociales, pero los invito especialmente a que consulten mi canal de YouTube, Ana Descalza. Perfecto, muchísimas gracias. Atención, embarazadas, esto les va a interesar muchísimo. Ya les decía yo que en mis tiempos decían, se pierde un hijo por cada diente que tengan. Yo espero que esto ya no suceda. Vamos con este tema. Ya no, ¿verdad? Luz Alejandra Jiménez está aquí con nosotros, ella es odontóloga y vamos a tocar el tema de esta salud dental en las embarazadas. Mi querida Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias, chicas, por la Gracias por estar invitación. aquí. Yo muy feliz. Oye, hay muchos mitos, y lo decía Ame hace rato también, Totalmente. el hecho de decir cada hijo te quita un diente, si es cierto o no es cierto, ¿qué No pasa es con las cierto. mujeres Ya embarazadas? actualmente tenemos bastante información para poder evitar esas situaciones. ¿Pero sí pasaba? Pues mira, no es que pasara como tal, sino que obviamente no teníamos tantos cuidados, no teníamos tanta información, ¿verdad? Ajá. Decía también, recuerdo a mi abuelita, que si estábamos lactando, muy probablemente justo el calcio y todo se iba a bebé y nosotros nos quedábamos descalcificados en dientes. Ok, pues mira, eso en realidad no es verdad, ¿eh? Ok. Eso no es cierto. Sí, obviamente hay toda una revolución hormonal en el cuerpo. Y lo que está pasando, bueno, lo que sucede en el embarazo es que esta revolución de hormonas modifica el pH de la saliva. Ajá. Entonces, al tener estas alteraciones en el pH, lo que sucede es que aumenta la posibilidad de formación de caries o de que si ya tienes una caries, obviamente se acelere ese desarrollo de la misma, ¿no? Ok. También las encías se pueden llegar a inflamar, puede haber presencia de alguna enfermedad periodontal, ya sea gingivitis, periodontitis, y también la irrigación sanguínea en el cuerpo aumenta cuando estamos embarazadas. Entonces, es muy común que cuando las embarazadas se cepillan sus dientes y de repente, ay, me está sangrando la encía, ¿por qué me sangra si no Ajá, estoy antes mal? no era Ajá, así. Exacto. Ok. Entonces, es por la irrigación sanguínea que estamos presentando en ese momento. ¿Cómo se lleva a cabo este cuidado dental ya en consultorio? Y me refiero a alguna muela que esté dando lata, Claro. estoy embarazada, llego contigo, realmente si hay necesidad de extraerla, ¿se puede? Sí se puede si es una emergencia. Obviamente lo ideal cuando nosotras estamos planificando tener un bebé o que ya sabemos que estamos embarazadas es ir a una revisión para poder planificar esa atención odontológica. Ok. O sea, durante el embarazo hay diferentes etapas. Hay una etapa en específico que es clave para poder atendernos, ya sea para eliminación de caries, limpiezas, extracciones, o sea, si hay alguna intervención que haya que hacer odontológicamente, tiene que ser en el segundo trimestre del embarazo. Segundo trimestre. Segundo. Ok, yo hubiera pensado que recién sabíamos en el primer trimestre. Luego, pues, luego, ajá. luego aprovechamos y ya hacemos todo, ¿no? Fíjate que no, ¿eh? Y luego también digo, es bueno ir a una valoración, a lo mejor cuando nos enteramos, pero como tal realizar algún procedimiento durante el primer trimestre es cero recomendable, porque ¿Por qué? es cuando el feto está empezando, como quien dice, la formación de sus órganos, o sea, está empezando a desarrollarse. Entonces podemos nosotros llegar a causar ahí algún problemita con anestésicos, con ese tipo de cosas que utilizamos.
Entonces es muy, muy seguro hacerlo en el segundo trimestre del embarazo. Ok, ¿qué recomendaciones le darías en este caso a quienes van a planificar? Porque mencionabas, y creo que pues, de alguna forma prevenir es mejor. Claro. ¿Qué hacer si las mujeres que ahorita nos están escuchando dicen es que yo ya estoy planeando tener bebé? ¿A qué voy con ustedes como odontólogos? Yo creo que sería bueno acudir a una revisión, ¿no? Ok. Es importante revisar cómo estamos actualmente, ver si hay algo que podamos ir trabajando antes de, para obviamente prevenir eso, ¿no? De que tengamos alguna emergencia durante esos meses de embarazo. Ahora también el último trimestre del embarazo es muy complicado atenderse porque es muy incómodo también ya para la mamá, Ya ¿no? ni te puedes subir al... Ya no puedes hacer Sí. nada, o sea, el sillón dental también tiene una Es- posición muy incómoda. Entonces es ideal que sea durante el segundo trimestre, se puede planificar, realizar todos estos procedimientos antes de embarazarte, o si ya sabes que estás embarazada, planificarlo para el segundo trimestre. Ok, ¿hay algún tipo de, no sé si se le llama enfermedad o alguna situación dental por ser embarazada? No sé, que así como luego dicen el tema de la presión, ¿no? Que al estar embarazada normalmente pues puede llegar a haber este tipo de Claro. situaciones Ajá. médicas. En Sí. temas dentales, por el Sí. hecho de estar embarazada, Ajá. ¿causa algo? No es que cause algo realmente, pero sí nos hace más susceptibles a, por ejemplo, si tenemos algún problema en encías, lo empeora un poquito más, ¿no? Por esta Ok. situación que te comentaba de que el pH de la saliva nos cambia, entonces acelera los problemas, por así decirlo, Ya, ¿no? Ujú. exactamente. Sí. Y la intención aquí, pues obviamente, estés o no estés embarazada, ir regularmente al Claro, dentista. la prevención ante todo. Exactamente. Las limpiezas que comentan también los odontólogos, los dentistas, que es importante realizarlas, ¿con Sí. qué frecuencia sería? Las limpiezas es importante hacerlas cada 6 meses. Ya. Es lo ideal, cada 6 meses. Hay pacientitos que los estamos viendo cada 4, depende. A veces ya ves que ponemos retenedores, Ajá. si utilizaste ortodoncia en algún punto, obviamente eso retiene un poquito más de sarrito, ¿no? Entonces, entre 4 y 6 meses es lo ideal. Perfecto, Ale. Vamos a ir rápidamente a un corte, regresamos contigo, así es que ustedes que nos están viendo y escuchando, si tienen alguna duda, estén o no embarazados, es momento de hacerla porque en un ratito continuaremos justo con la odontóloga, la doctora Luz Alejandra Jiménez. Vamos de volada a un corte y regresamos, estamos aquí en Confianza. Estamos de vuelta. Seguimos hablando acerca de la atención odontológica en el embarazo y mi querida Ale Jiménez, odontóloga, evidentemente nos está sacando de todas las dudas. Así es que, recapitulando un poquito, hay que prevenir si tenemos esta oportunidad de planificar el embarazo, también prevenir en situaciones dentales. Exacto. Y durante el embarazo, la etapa, digamos, en la cual podemos nosotros acudir con mayor seguridad es en el segundo trimestre. Exactamente. El segundo trimestre es la etapa del embarazo ideal para poder atendernos cualquier necesidad odontológica que tengamos, incluso si hubiera alguna urgencia, es mejor hacerlo durante el segundo trimestre. Ok, ¿qué pasa después de que nace bebé en cuanto a las hormonas que mencionabas y demás de la mujer? Pues seguimos en un proceso Claro. difícil porque, bueno, hormonalmente hablando me refiero, estamos amamantando, Claro. estamos todavía viendo qué onda con del puerperio Sí, y todo el todos rollo. los cambios, ¿Qué ¿no? hacemos? ¿Dentalmente hay alguna modificación? ¿Podríamos esperar algo? Yo creo que todo en el cuerpo va regresando a la normalidad poco a poco, ¿no? En cuanto a la atención, ya una vez teniendo al bebé ya no hay ningún riesgo, ya no hay ningún problema, o sea, ya todo vuelve a la normalidad. Podemos realizar tratamientos odontológicos sin tema. Ok. Incluso aunque esté lactando la mamá, no hay ningún inconveniente por eso. Ajá. La anestesia no tiene nada que ver, no se pasa por... No leche, hay nada. ningún inconveniente con Ya. esa parte. Ajá. Pero pues sí, o sea, obviamente, como te decía, lo del pH, toda esta modificación que sucede en la saliva, poco a poco vuelve a su normalidad, al igual que todas las hormonas, ¿no? Exacto. Regresando todo a la normalidad, obviamente el riesgo de que estas caries sean un poco más severas o esta aparición de placa, de sarro en mayor cantidad o inflamación en encías vaya reduciendo. Ok, ¿qué pasa con el flúor, con el calcio de los dientes? Fíjate que eso es algo que se forma
cuando nosotros somos, pues ahora sí que estamos en la pancita de la mamá, y es una cantidad de calcio con la que se forman los dientes, o sea, eso ya en algún punto no creas que, ay, me descalcifiqué dentalmente, no. Pero sí, obviamente, hay terapias que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, la del flúor, como para reforzar un poquito el esmalte. ¿Esto sería durante el embarazo? Sí, puede ser durante el embarazo, puede ser antes o igual puede ser después del embarazo. ¿Y ¿no? cómo va este procedimiento de flúor? Se coloca, se hace, haz de cuenta como, se coloca un barniz, vamos a suponer, como un barniz sobre el diente de flúor que nos va a ayudar como a fortalecer un poquito nuestro esmalte dental. Ok, ¿y este barniz se pone con alguna frecuencia o es única aplicación? ¿Cómo es? Depende del caso, puede ser una sola aplicación o puede ser en distintas sesiones, ¿no? Pero la finalidad del barniz de flúor es que nos va a ayudar también como a prevenir. Ah, exacto. ok. Vamos a prevenir lo que es la formación de caries. Entonces, por eso es muy importante como ir planificando todo, por porque supuesto. desde el inicio lo podemos hacer. Exactamente, Ale. Oye, ¿qué pasa con los enjuagues bucales? ¿Habrá alguno que no sea indicado durante el embarazo o no tiene nada que ver? Yo por los químicos o lo que puedan traer. En realidad no tiene ningún problema. O sea, hay algunos enjuagues que son indicados únicamente, literalmente con receta. Sin embargo, no influyen o afectan durante el embarazo para nada. Exactamente, pues me encanta porque así ya tenemos más información. Quienes se vayan a embarazar, vayan planificando también su cita al dentista si ya están embarazadas en el segundo trimestre y si quieren acudir con la doctora Alejandra Jiménez. ¿En dónde te encuentran, Ale? Estamos ubicados en el Hospital Tec 100, en Torre 3, piso 18, y pueden escribirnos o llamarnos al 4427-163392. Perfecto, mi querida Ale, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto verte. Oigan, y vamos a ver si realmente podemos estar tranquilos, en paz, espiritualmente, en el trabajo, y por eso Sandy Mora está con nosotros. Puede encontrar bienestar espiritual, sí, dijimos bien, bienestar espiritual en el trabajo. Sandy, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí otra vez. Gracias por estar Uno aquí. se imagina que este rollo de la espiritualidad para muchos tiene que ver con la religión o con el Om, Namaste, meditaciones y demás. ¿Qué sería la espiritualidad? Mira, la espiritualidad es una búsqueda Sí. de sentido de algo más trascendente y más grande que nosotros, ¿no? No necesariamente espiritualidad y religiosidad son lo mismo. No. La religión, digamos que es un dogma que se sigue con ciertas reglas y con instituciones que las hacen cumplir, ¿no? De alguna manera. Y Entonces, que te puede dar un alimento que, espiritual. Claro, que Ok. está construida alrededor de generar una experiencia espiritual. Sí. Pero no necesariamente tenemos que ser religiosos para poder tener una experiencia de espiritualidad. De hecho, somos seres espirituales y necesitamos tener un sentido de vida y una sensación de propósito de que estamos al servicio de algo más grande, ¿no? Hay muchas filosofías donde de repente el nihilismo, ¿no? De no hay nada, nada existe, nada tiene sentido, etcétera. Pero en realidad el ser humano sí necesita algo de dónde agarrarse, decir, ok, mi vida tiene sentido, lo que estoy haciendo, mi trabajo, mi esfuerzo diario, está sirviendo de algo. Y eso nutre el espíritu. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad en el trabajo, estamos hablando principalmente de propósito, ¿no? El propósito es poner tus habilidades al servicio de algo que tú consideras importante. Entonces, si pensamos en espiritualidad en el trabajo, es estar en un trabajo donde tú sientes que verdaderamente aportas y que lo que tú estás aportando, estás poniendo un granito de arena para algo que es más grande que tú. Entonces, eso te da un sentido de logro, de pertenencia, de conexión, etcétera. ¿Qué pasa con las personas que trabajan porque necesitan comer, ¿no? Entonces te digo, voy a perseguir la chuleta y mi único objetivo es que llegue la quincena. ¿O qué pasa con aquellos que no les gusta, pero es lo único que encontré? Entonces, pues mientras encuentro otra cosa. ¿Hay espiritualidad ahí o no? Mira, cuando te desconectas totalmente y entonces lo ves como algo instrumental, Sí. ¿no? Y como un medio para una cosa que no tiene absolutamente nada que ver, lo que acaba sucediendo es que te drena.
te drena emocional y espiritualmente. O sea, y hasta se siente, ¿no? La energía. Se siente la energía, va uno de malas, sufre los domingos porque no quiere ir, sí, etcétera. no disfruta. Normalmente tenemos que encontrar algo que también nos dé para el sustento, por eso trabajamos también, ¿no? Pero es encontrar este equilibrio entre trabajo para comer, pero también mi trabajo sirve de algo, ¿no? Sí. Entonces, existe un concepto que se llama job crafting, que tiene que ver con cómo puedo yo ir rediseñando lo que hago conceptualmente para que esté más alineado a esta parte. O sea, la espiritualidad, digamos, el instrumento de la espiritualidad en acción son los valores, ¿no? Entonces, para mí, tengo valores que son primordiales, puede ser la justicia, puede ser el amor, puede ser la generosidad, etcétera. Todos tenemos valores diferentes. Ajá. Si esos valores yo también los traigo al trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en un área de mercadotecnia y para mí el valor de la justicia, de la equidad y del orden son importantes esos valores. Y soy muy buena para encontrar el detalle en las cosas. Quizá puedo solicitar moverme al área de compliance, ¿no? Que es esta parte de gobernabilidad, donde se busca que las reglas de todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad interna, la justicia interna y con el beneficio a la sociedad se cumplan. Y entonces a lo mejor ahí me siento más realizada que en la otra área en la que estaba. O si estoy en una línea de producción donde me toca poner tornillos a un motor de un tractor, ¿no? Y es algo que es repetitivo, yo puedo tener esta conciencia de que esos motores van en tractores que están haciendo que el campo produzca. Y, claro. y que gracias a esos tractores y a ese tornillo que yo estoy poniendo en esos tractores, está llegando el alimento a los mercados. Y entonces le doy un sentido de trascendencia a poner tornillos, ¿me explico? Y es importante que lo hagamos porque si no se vuelve muy vacío, muy autómata, muy drenante y muy frustrante. Y entonces estamos enojados, no damos lo mejor de nosotros, luego nos quejamos de que no nos llamen la atención por nuestra mala actitud, etcétera. Pues muchas veces tiene que ver con esto. Y te vuelves una máquina de trabajo. Te vuelves una máquina de trabajo y te quedas muy insatisfecho con tu vida. Entonces es importante que le demos un propósito o un sentido. ¿Qué cosas ayuda? Poner tus fortalezas al servicio. O sea, hemos hablado aquí del liderazgo basado en fortalezas. Tú como líder también es conocer cuáles son las fortalezas de tu gente, qué valores los mueven y en base a eso también decir, ok, a esta persona la pongo aquí, a esta persona la pongo acá y entonces ayudas a que estén viviendo en coherencia con sus valores y estén poniendo al servicio de ese propósito mayor sus fortalezas. Entonces, cuando tú estás usando tus fortalezas, alineado a tus valores y ves que tiene una trascendencia lo que estás haciendo, eso nutre tu espíritu. Esa es la espiritualidad en el trabajo. No es que reces todas las mañanas. O sea, también eso está bien si eso te nutre, pero no es necesariamente eso de lo Sandy, que estamos pero ahorita hablando. todo lo que dices, digamos que de fondo viene de un autoconocimiento para justo saber qué fortalezas tengo, hacia dónde las quiero dirigir y cómo me voy a mover en este ambiente. El ejemplo que ponías de mercadotecnia, pues a lo mejor yo no me estoy sintiendo cómodo, pero tampoco sé qué es lo que puedo disfrutar o cuál es mi fortaleza y qué otra área tiene la empresa para poder buscar este cambio. Y como líderes, también los jefes, conocer a su gente. Hay un trabajo obviamente de autoconocimiento, pero como líderes tenemos una responsabilidad bien grande en conocer a nuestra gente, en acercarnos y decir, oye, ¿qué te gusta? ¿Para qué eres bueno? Observar cuáles son los valores importantes. ¿Por qué vienes a trabajar todos los días? Hay algunas intervenciones que podemos hacer. Hubo varios experimentos que se han hecho, Adam Grant por ahí reporta un par, donde, por ejemplo, había estos telefonistas que llamaban a potenciales donadores para que donaran a una universidad para las becas, ¿no? Y entonces, pues es un trabajo muy repetitivo donde estás recibiendo constantemente rechazos constantemente y la gente se cansaba, estaba drenada. Y lo que hicieron fue que le llevaron 5 minutos a una de las personas beneficiadas por las becas. Y entonces platicaron con 1 o 2 personas que gracias al dinero recaudado para las becas habían podido estudiar y habían podido transformar su vida e incluso impactado a su sociedad, a su comunidad. Y entonces los operadores, los telefonistas,
regresaron al trabajo con más ímpetu, Se con más motivaron. ganas y obviamente fueron mucho más eficaces, ¿no? Lograron mucho mayor productividad y se sentían mucho más satisfechos con su trabajo y entonces Claro. los rechazos no los vivían tan fuerte, más bien iban por el sí. Entonces cambió el mindset de la gente simplemente con ver el impacto que su trabajo tenía en la vida de alguien más. Entonces, como líder, también el tú poder aterrizar por qué estamos hoy aquí, por qué estamos haciendo lo que hacemos y tener estos recordatorios, buscar testimoniales de los clientes finales, de cómo impacta esto y también, por ejemplo, de tu familia. O sea, gracias porque todos los días vas a trabajar y gracias a eso tenemos esto. Eso también, o sea, si yo trabajo para darle de comer a mi familia, eso también me puede dar un sentido de trascendencia, por supuesto, es importantísimo. Entonces, conectar con estos, con este por qué hago lo que hago y qué beneficio le trae a otros, no solo a mí, eso nutre tu espiritualidad. Hubo otro estudio donde a gente de intendencia de los hospitales, a un grupo de gente de intendencia de los hospitales, se les hizo saber lo trascendente de su trabajo para que los pacientes se pudieran recuperar más rápido y no pescaran infecciones, gracias a que estaban limpiando bien los lugares. Y entonces la gente que hacía el trabajo de intendencia de limpieza de los cuartos adquirió un nivel Claro. acá de oye, mi Súper trabajo arriba. es importante. Pero no solamente el trabajo en sí, Sandy, yo iría un poco más allá. Ahorita que mencionabas de este experimento, ¿recuerdas que después de la guerra, que en los hospitales habían muchos niños, que había una señora que mientras hacía el aseo cantaba, les cantaba a los bebés y en esa área esos bebés se recuperaban mucho Más mejor? rápido. Entonces la señora no importaba si hacía bien o mal el aseo, quiero pensar que lo hacía bien, pero daba un extra que cambiaba la espiritualidad del conjunto de un hospital. Su propio sentido de estoy haciendo algo que a lo mejor si en mi cabeza todavía no alcanzo a estructurar cómo esto beneficia a otros, mientras lo hago también estoy haciendo algo por impactar positivamente a los demás, e incluso en tu Claro. entorno de trabajo. Sí. Bueno, aquí lo ¿no? vemos, es marcadísimo que a veces falta alguien y dices, pues falta el que canta, ¿dónde está el que canta y baile? ¿Dónde? El que le mete alegría al claro, asunto. porque o la que sabe escuchar o el que sabe, el que siempre está dispuesto, eso no tiene que ver con lo que están haciendo de trabajo, pero sí tiene que ver con esa actitud que mejora el ambiente laboral. Y hay otro punto también, Mihaly tiene un nombre muy complicado, pero él estudió lo que le llama el estado de flow, Sí. que es este estado donde te metes, estás inmerso en tu labor y el reto es lo suficientemente retador para mantenerte interesado, pero también sabes que tienes las habilidades para poderlo superar. Y cuando encuentras ese punto dulce, ¿no? Donde el nivel de reto y mis habilidades se pueden encontrar, y entonces sí me va a costar un poco de trabajo, pero sé que puedo, entras en este estado de flujo, donde estás inmerso y estás presente en lo que estás haciendo. Y eso también nutre el espíritu. Claro. Eso también, estás sin necesidad de estar meditando, en tu trabajo estás en un estado de mindfulness porque estás presente en lo que estás haciendo, sin nada más en la cabeza y con un sentido de logro y de avance. Eso también nutre el espíritu. Claro. Meterle corazón, actitud. exacto, Claro, es corazón a correcto. lo que hacemos. Entonces hablamos de fortalezas, hablamos de valores, hablamos del estado de flow o el mindfulness y hablamos obviamente de la motivación. O sea, de esto que saber que mi trabajo tiene una trascendencia, ayuda a otros, impacta de alguna manera, me va a generar este sentido. Entonces, sí se puede nutrir la espiritualidad en el trabajo, es importante y como líderes es importante que lo tengamos presente porque esto está comprobado, aumenta la motivación, Claro. aumenta el compromiso, aumenta la productividad, aumenta el bienestar en el trabajo. Te enfermas menos. Te enfermas menos, Claro. la gente Cuando- está más satisfecha. Entonces, tiene muchísimos beneficios. Entonces, hay que perder este paradigma de que espiritualidad y trabajo como que no viven en combinan. reinos diferentes. No, todo nuestro quehacer humano nutre, ¿no?, todos los aspectos integrales de Claro. quienes somos y también el trabajo nutre la espiritualidad y es importante que encontremos ese Por vínculo. supuesto. Y encontrarle el gusto al trabajo, ¿no? Porque hay una serie de frasecitas que qué tan malo será el trabajo, que hasta te pagan por hacerlo, que dices, Exacto, eso no qué ayuda. bendición. Eso no Esas ayuda frases nada. no ayudan, ¿no? En Qué que- bendición en cambio, que tienes qué trabajo. maravilla que me estén pagando Por algo que disfruto por hacer. algo que disfruto hacer o por algo que yo sé que además está ayudando a otros. O sea, me estoy ayudando a mí Sí. con el ingreso, pero también estoy impactando positivamente la vida de alguien más. O sea, lo que se hace aquí
todo lo que se habla aquí, el impacto que puede llegar a tener con la gente allá afuera que escucha, es enorme. Entonces, alguien que está a lo mejor, no sé, limpiando el set en la mañana antes de que entren, si conecta con la trascendencia que lo que ustedes están haciendo hoy y esa persona como parte del equipo puede tener un impacto positivo en el entorno, en la sociedad, en Querétaro, oye, pues entonces vienes todos los días con muy muchísimo gusto, ¿no? O sea, con es mucho trabajo. sentido. Y lo que decías, no nada más en la placer. zona de trabajo, también en casa, quienes estén dedicados al 100% hombres, También, mujeres, a labor en correcto. casa, pues Es igualmente lo ahí mismo. está. No, bueno, y como jefe de familia y educando Sí. niños, el sentido y el propósito de trascendencia es enorme, porque el impacto que tienes en la vida de otro ser humano Estás criando es seres inmenso, humanos, ¿no? por supuesto. Sandy Mora, muchísimas gracias. Te encontramos en... Me encuentran en todas mis redes sociales como @sandymora.mx, en mi página web www.sandymora.com con Y, Sandy, Ajá. y en WhatsApp en el 442-467-6031. Perfecto, Sandy, gracias. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con un tema que nunca hemos tocado, rupturas amorosas en parejas gay. Alex Cantón está con nosotros. Alejandro Cantón, qué gusto tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí Bienvenido, corriendo Alex. con el 432. Corrí. 3, 2. Aquí Ya corremos estamos todo al el aire. día, pero muy contentos, eso sí. Eso. ¿Por qué Bienvenido. tocar el tema de rupturas amorosas en parejas gay? ¿Es diferente a una pareja heterosexual? Sí y no. A ver. A ver, vamos a esto. Entramos a la especificidad de la psicoterapia LGBT afirmativa, de la psicología LGBT afirmativa. No es un modelo en específico de la psicología, sino un conjunto de herramientas para cualquier psicólogo, terapeuta, lo que fuera, para poder entender la circunstancia específica que vivimos las personas que no somos heterosexuales. Como hay psicología específica para muchas otras cosas, o para muchos otros grupos, para superdotados, para personas con bajas capacidades intelectuales, para Sí, sí. muchas cosas como grupo. Entonces, cada grupo en específico va viviendo experiencias comunes al grupo, que van marcando ciertas circunstancias que hay que tomar en cuenta. Por eso la especificidad, no porque sea más o menos o lo que fuera. O más intenso. No, básicamente todos somos humanos, todos tenemos una experiencia humana y de fondo, eso es lo importante, pero de acuerdo a nuestras circunstancias grupales o de lo que fuera, en este caso como hombres gays muy en específico, pues vamos viviendo ciertas experiencias comunes que marcan matices en nuestra propia vida que vale la pena tomar en cuenta. Entonces, desde ahí es donde me he dedicado mucho, digo, no nada más me dedico a comunidad LGBT, pero a ofrecer justamente este espacio terapéutico a personas no heterosexuales, en específico, en mayor medida hombres gays y bisexuales, comprendiendo los matices finos, ¿no? de lo que se vive en la experiencia. Entonces, se me ocurrió hace poco lanzar información muy breve, una especie de guías para resolver problemas muy puntuales, guías cortitas. Y estas, acabo de escribir la primera que tiene que ver con este tema, rupturas en parejas de hombres gays. Voy a estar sacando ciertas guías para ayudar no nada más a comunidad LGBT, sino para el público en general, para resolver cosas muy puntuales. ¿Qué diferencia habría entonces, Alex, en una relación de pareja gay con respecto a una relación de pareja heterosexual? Vamos al matiz. Ok. A ver, a todo el mundo nos duelen las rupturas. Sí, claro. A todo el mundo nos duelen. Sin embargo, en las personas que somos gays, la ruptura suele tocar en heridas viejas que tienen que ver con nuestra orientación sexual. Es absolutamente común que vivamos todo este proceso de vergüenza, de rechazo, de fracaso por la propia orientación. Lo he platicado aquí muchas veces. Incluso antes de ser conscientes de nuestra orientación sexual, empezamos a absorber del medio ambiente que eso no está bien, entre ideas comillas. Sí, justamente negativas con relación a las diferentes orientaciones sexuales. Cuando cae el 20 y empiezo a comprender que no soy heterosexual, la
emoción fundamental que vivimos todos los no heterosexuales es vergüenza. Okay. Independientemente de la edad en la que te cae el 20. Independientemente de la edad. Okay. Porque para el momento en el que cobramos conciencia, que puede ser desde muy pequeño o adolescencia o infancia adulto, tardía, ajá. Se conecta con la vergüenza, el no valgo, el no soy. La vergüenza es distinta a la culpa es yo hice, viene del yo hice. Alex, te tengo una pregunta. Los adultos que les cae el 20 que son homosexuales, ¿realmente nunca lo supieron? ¿O la misma sociedad no los dejó? Hay de todo, no podemos generalizar, pero claro que sí sucede. Sí llega a suceder. Que claro que hay personas que se dan cuenta bastante tarde en la vida. Ya cuando tienen hijos y ya cuando es posible esto es real. Es absolutamente real, es un despertar de conciencia. Hay mucha represión y aquí lo he dicho muchas veces, no nos sabemos voltear a ver, no nos conocemos. No quiere decir que se hizo la persona después, porque esto no sucede. No te haces, eres. Se dio cuenta. Se dio cuenta que era. En retrospectiva, cuando uno lo ve en retrospectiva, dice, no, pues sí, siempre estuvo ahí, pero no me había dado cuenta, no lo había visto. Los demás se pueden dar cuenta y la persona no. Puede ser. Puede ser. Sí puede ser. Okay. Básicamente todo es posible. Okay. Entonces, con este tema de la vergüenza, regresando a esto, la vergüenza tiene que ver con el yo soy, valgo menos. Y valgo menos porque me deberían de gustar las chicas y no me gustan los chicos. Porque te lo han dicho toda la vida. Justamente. Entonces, este es el fundamento. Y a partir de ahí vienen todas las disfunciones, es una creencia. Claro. La orientación sexual no causa problemas, ninguna. Lo que causa problemas es lo que nos hacen creer por una orientación no normada. Entonces, este es el factor que pega muy fuerte en el momento de la ruptura, más allá del apego que puede haber, como todo mundo, el dolor de la pérdida de un proyecto de vida, de lo que fuera, depende también del momento de vida. Pero pega en esta herida que mencionas ahorita como en el tema del rechazo. Ahí está, pega en la vergüenza, en el rechazo, en el fracaso y en este sistema de identidad. Sí. Muchas veces la pareja se vuelve esa primera persona que me acepta y me dice, oye, te quiero, te recibo, me encanta cómo eres, y así, y véngase. No te juzgo, claro. Justamente. ¿Sí? Entonces es un punto muy importante. Todo un tema, es que hay muchísimo que es que aquí podríamos estar platicando No, horas. bueno, 3 días, esto está, de verdad. Sí, ahorita en corte. No pensamos. Sí, claro, era lo que estábamos platicando un poco, el cómo se puede ver ese juicio o esa señalización hacia los gays, hombres, mujeres, y al final del día, pues también hay unos ciertos mitos, ciertas frases que se llegan a decir, es que son más exagerados, es que son más apasionados, más intensos. ¿Qué tan cierto es esto? Depende de la persona. Habemos más intensos, habemos menos intensos, claro, más racionales. O no. Igual, también entre relaciones heterosexuales se avientan hasta las macetas, ¿no? Sí, pero sigue habiendo un gran estigma de eso les pasa por gays. Por eso ahí terminaron, está el tema por de eso la te vergüenza, dejaron. claro, pues sí, no, las relaciones gays no prevalecen, Pues sí, pero no prosperan. a heterosexuales también nos divorciamos Claro, y nos pero separamos. está el estigma. Entonces, todas estas cosas pegan de una forma muy específica que vale la pena abordar y poder comprender. Justamente por eso quise poner a la disposición esta guía. Ahí si me quieren echar una mano para compartir el QR. Sí, a ver, por favor. Es una guía chiquita de 30 páginas para quien le pueda llegar a interesar. Claro. Seguro que sí. Pasan muchas cosas. A ver, hay veces, un matiz, por ejemplo. ¿Qué pasa para un chico o un veinteañero o un treintañero que está en el closet? O sea, que sí sabe que es gay, pero no ha querido salir. Exactamente, Okay, está perfecto. dentro del closet, nadie sabe, ni en su familia, ni en su trabajo, y truena su relación de X cantidad de tiempo. Pues no tiene como abrirse, ¿Cómo se abre? ¿Cómo se desahoga? ¿Con quién? ¿A quién le habla? dices? Sí. Esto es dramático en los chicos adolescentes, Ha por vivido en el ejemplo. closet toda su vida y ahora con mayor razón, como les digo. Exactamente. ¿Qué tienes? No, fuerte. nada, no estoy bien, porque no puedo decir qué tengo.
Qué frustración Es una tan verdad, grande. es un ¿Por qué verdadero no lo drama. pueden decir? Todavía existe de parte de las familias el vete de la casa, ya no eres mi hijo, este tipo de cosas. Todavía existe. Todavía. Hay un tema todavía fuerte. Es terrible esto. Se ha abierto mucho. Hemos avanzado en México en particular bastante. Sí, en Querétaro. Pero fíjate que sí. Sí. Sí, yo llevo 8 años viviendo en Querétaro y ha habido un cambio muy grande. Sí. Sin embargo, hay mucho que trabajar todavía. Aquí el tema nuevamente es el estigma. Hay muchos matices que hay que tomar en cuenta. La forma de poder abordar la crisis después de la ruptura también tiene matices muy específicos. El tema de apps de ligue, la sexualidad, el consumo de sustancias, está a la orden del día. Entonces, no es que esté bien o mal, hay son cosas que están. Aquí Claro. no se trata de estigmatizar nada, pero una persona que se vuelve loca por una ruptura dramática puede anestesiarse durante tiempo y hacerse mucho daño si no se da cuenta de ciertas cosas. Claro. Aquí hablo que Con en cuanto adicciones. surge la ruptura, esto nos pasa a todo el mundo, independientemente de nuestra orientación, entramos o podemos entrar en una especie de borrachera emocional, en donde estamos completamente intoxicados de nuestras emociones, no Sí. tenemos la razón bien puesta y lo que buscamos fervorosamente es anestesiar nuestro dolor. Ok. Y se vale, pero hay que estar conscientes porque en este anestesiar nuestro dolor podemos hacernos mucho daño y prolongar ahí la circunstancia. Híjole, y en este Día Mundial de la Salud Mental, qué mejor que No, hablar bueno. de esto y Y dejar... qué mejor que podamos hablarlo. Sí, Que se hablarlo. hablen estos temas, por muy dolorosos que puedan ser. Claro, Alex Cantón, muchísimas gracias. un gusto estar ¿En con dónde te ustedes. podemos encontrar? Me encuentran en Facebook, Instagram y TikTok en Plenitud Gay. Ahí estoy para servirles. Muchísimas gracias. Ahí vienen nuestros muertos. Festival de Día de Muertos. Nick Tejarrico está con nosotros. Sí. De la Secretaría de Cultura, Nick Tejarrico, ¿cómo estás? Hola, Amelia, Bienvenida. qué gusto. José González, Muchas gracias gracias. por A la orden. acompañarnos. Oigan, pues, un saludo a nuestros amigos de Jalpan, que la Totalmente. están pasando muy mal, de Totalmente. verdad, desde aquí. Pues los abrazamos, nos unimos a esta cantidad de agua que han recibido. Sí, qué barbaridad, los queremos mucho, conocemos mucho y trabajamos mucho con gente de la sierra, con Jalpan, específicamente con Pinal La Moles, y les mandamos un gran saludo porque pues los queremos mucho y deseamos que pronto recuperen su paz y su tranquilidad. Ahora sí que les mandamos un abrazo. Claro. Pues sí, desde aquí nos unimos a ustedes y bueno, ahí hay albergues, ya seguramente tienen toda la información. Oye, platícame, ya viene el Día de Muertos. Ya viene, Amelia, la verdad es que es... Y aquí es una fiesta. Ya sabes que Una hay fiesta fiesta, por todo, claro. sí, los mexicanos nos caracterizamos por eso, nos Claro, caracterizamos nos por encantan. hacer fiestas. Y bueno, desde la Secretaría de Cultura y desde la Coordinación de Patrimonio Inmaterial y Fiestas Comunitarias, nos dedicamos justamente a eso, ¿no? A rescatar las fiestas, a protegerlas, a difundirlas. Entonces, uno de nuestros trabajos es justamente ahorita preservar la tradición y las costumbres que nos dan pues nuestros ancestros para celebrar o para recordar más bien a nuestros muertos. Y vamos a tener un festival bien bonito que es el 24, 25 y 26 de octubre, viernes, sábado y domingo en el CEART, donde vamos a poder reunir todos esos elementos que forman parte pues de nuestros festejos, ¿no? O sea, de nuestros festejos, pero sin dejar atrás toda esa esencia justamente de lo que significa recordar a nuestros muertos. Y por eso a mí me encantaría que Pepe nos platicara un poquito cuál es esa esencia queretana de recordar a nuestros muertos. Claro. Si me permiten, voy a hacer a manera de comercial. Sí. Se viene ya lo del Festival de la Huasteca, Sí. del 16 al 19, y tenemos la oportunidad, justo en el marco de ese festival, de tener una tradición que es muy bonita, que es el chantol. Si bien propiamente en tierras queretanas no está tan arraigado y tan presente. ¿Qué es el chantol, Pepe? El chantol es una fiesta que está vinculada totalmente a, se le llama fiesta de ánimas.
El chantolo es cuando se prepara el camino para recibir a las almas, ¿no? Ajá. Es un nombre que está formado tanto del castellano, que es chanto, que es santo, y la otra parte viene del náhuatl, que significa abundancia. ¿Por qué la abundancia? Porque también ahí es justo el cierre del ciclo agrícola. También es una fiesta que está dedicada al cierre del ciclo agrícola. Entonces es una tradición muy bonita. Entonces creo que los queretanos que tengan la oportunidad de asistir al festival pueden presenciar las comparsas, porque es justo lo que se va a ver. ¿Qué es la comparsa? Pues es una representación teatral que está vinculada a la vida, a la muerte, y es justo la mezcla de la danza con la música. ¿En dónde va a ser esto? Esto va a ser en Jalpan, en el marco del festival. Porque propiamente aquí en Querétaro como tal esa celebración no está tan presente, pero creo que es la oportunidad de ver una tradición muy arraigada en la Huasteca y que nos hace recordar a nuestros ancestros, ¿no? Repítenos los días, Pepe, Del 16 al 19 de octubre pues en Jalpan de Cerro. En 6 días, que esperemos que a Dios Jalpan quiera esté todo, que se estar pueda y todo que el bien. clima así lo permita. Así es, va a haber una gran fiesta y todo esto, perdóname, envuelve lo que es también una fiesta de Día de Muertos, de víspera, ¿no? de muertos, claro. Y fíjate que... Sí, dime, aquí en el CEAR, ¿qué es lo que va a haber? Exactamente, justo es lo que te quería decir. Fíjate que la secretaria Ana Paola López Vislán, ella nos ha comentado que trabajar transversalmente, eso nos va a ayudar mucho más y va a llegar más a la gente. Sí. Entonces nos reunimos junto con Turismo del Estado, con el Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro, con UCEBEC, y con FECOPSE, que es una federación de comerciantes de Querétaro, Ajá. y la Secretaría de Cultura, estamos reunidos para hacer una gran fiesta en donde se pueda exhibir y donde la gente pueda comprar todos esos elementos para realizar su altar de muertos, por ejemplo. Entonces, la UCEBEC ha planeado ya, ha comentado el deseo de poder invitar a los niños, que son nuestras nuevas generaciones, y que puedan conocer toda esta tradición. Nosotros, desde Cultura, habrá cronistas, habrá historiadores que nos hablen de esta fiesta mexicana, y los niños se puedan adentrar, enamorar y querer y saber por cómo hacer un altar. Y al mismo tiempo mostrar todos esos elementos, como son las calaveritas, como son las catrinas, como es el papel picado, toda esa parte que forman parte de un altar, pues entonces que ellos, los niños, lo vayan conociendo, que vayan desde su corta edad sabiendo y enamorándose de lo que es nuestras tradiciones. Y que no se pierdan. Que no vaya a ganar el Halloween, por favor. Por favor, no nos dejemos. Si quieren eso, poner algo Sí. ahí, está bien, pero pues nuestras claro, calaveras que no se vayan a olvidar. Y es que es importante lo que dice Nick, sí es necesario que se construyan puentes generacionales. Sí, claro que sí. Porque desafortunadamente en muchas comunidades y pueblos de nuestro estado justo está viendo ese desfase, ese corte, porque pues bueno, muchos de los niños, de las niñas, están ya más interesadas en cuestiones que adquieren a través de los aparatos celulares, de los dispositivos móviles. Entonces, este tipo de eventos que está proponiendo la Secretaría es justo eso, construir puentes generacionales, mostrarles la riqueza que hay en la ofrenda del Día de Muertos, ¿no? Quienes creo que se ve mucho en los estados del norte de la República Mexicana por la cercanía con Estados Unidos, que a veces gana el Halloween. Sí. Todo Te gana el vestuario la fiesta. gana Ajá. la fiesta de Halloween, y se les olvida la nuestra, que nuestras fiestas de Día de Muertos pues llama la atención a nivel mundial. Claro. Todo el mundo voltea. ¿Cómo que le hacen altares? ¿Cómo que le ponen un tequila para que venga el muerto? Sí lo ponemos. Sí, así es. Y todo tiene un significado y un porqué. Así es. Fíjate que el Patronato de las Fiestas de Querétaro, ellos van a anunciar con una comparsa el inicio de las fiestas del Día de Muertos, y se va a unir a esta fiesta. Entonces va a haber una comparsa que va a salir del centro de aquí de Querétaro y se va a ir hasta el CEART. Sí. Entonces eso va a permitir que la gente se congregue ahí. Turismo, por ejemplo, piensa poner un videomapping en lo que es la fachada del Templo de Santa Rosa de Viterbo. Ay, va a estar padrísimo. Va a haber esto. pláticas, talleres, elaboración de tu calaverita, maquillaje de tu Catrina, con la historia de la Catrina, justamente. Entonces, creo que va a ser una fiesta bonita, una fiesta bonita y familiar, que va a envolver muchas actividades. Entonces, y nos vamos a involucrar. Y va a ser 24, 25 y 26 en Arteaga 89, de 10 de la mañana a 7 de la tarde.
Pues ahí está la invitación, 24, 25 y 26, prácticamente todo el día. Sí, pueden para desayunar, comer y cenar ahí, porque ¿Qué va va a a haber antojitos Sí. justamente propios, o sea, de De esa Día de ocasión. Muertos, Sí, Día sí. de Muertos. Va a ver que si el atolito, que si el chocolatito, que si el Tamales, cafecito, seguramente. los tamales, los churros. Hay un la verdad es que churro vaya. con este clima. Sí El se pan de antoja. muertos, ¿qué tal? No, bueno. El pan de muertos. El pan de ya hemos muertos es hablado. increíble, delicioso. Y es ahora que hablábamos de memoria con Ana Descalza, es una memoria olfativa la que tiene el pan de muertos, no sé si coinciden. Ese olor como azar entre naranja Sí. y no sé qué le ponen. Sí. Qué cosa Sí. más deliciosa. Sí, la semana pasada unos compañeros del trabajo llevaron y nos compartieron y dijimos, Dios mío, ya estamos iniciando octubre con el pan de muerto y no le puedes decir que no. No le puedes No le decir puedes que decir no, que ya no. se acabó el año, Ya se ni acabó. modo. Y nosotros, como siempre, los recibimos con muchísimo gusto. Gracias, Niti, gracias a la contrario. Secretaría de Trabajo, a la Secretaría de Turismo, que la verdad le trabajan Sí. muchísimo. Se ve Sí. también un saludo. José González Pepe, muchísimas gracias. Estamos a Muchas tus gracias. órdenes. Estamos de vuelta. A nosotros nos encuentran en redes sociales, a mi querida Amelia Cove como En Confianza con Amelia y una servidora como Ara Rangel Oficial. Nos vemos el próximo lunes. Que disfruten su fin de semana. Mi querida Ame, disfruta el viernes. Gracias, compañeros de trabajo. Gracias a ustedes. El lunes 8:30 de la mañana platicaremos muy en confianza. Lindo fin de semana. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.